El volante se me resbalaba en las manos, no por el frío, sino por la fuerza con la que lo apretaba. Me ardían los ojos, pero me negaba a que Jonas me viera llorar. Todavía no. En el espejo retrovisor, estaba sentado en su asiento elevador, con las manitas cruzadas sobre el regazo, mirando en silencio por la ventana. Tenía las mejillas sonrojadas por el frío. Tenía el pelo ligeramente despeinado por el abrazo que le había dado al abuelo antes de que todo se desmoronara. Aún no había hecho ninguna pregunta. Eso me preocupó más que si lo hubiera hecho. Parpadeé rápidamente, intentando concentrarme en la carretera mientras la casa de nuestra familia se perdía tras nosotros. El olor a cena aún se me pegaba al suéter, salvia, canela y algo más. Vergüenza, quizá. O el amargo regusto de que nos dijeran, sin que nos lo dijeran, que no pertenecíamos allí. Habíamos traído regalos, salsa de arándanos casera, las tartas que Jonas me ayudó a hornear, una bufanda que había elegido para mi madre hacía semanas, todo ello dejado sobre la mesa como si nunca hubiéramos estado allí. —Mamá. La voz de Jonas rompió el silencio, suave pero firme. —¿Por qué te gritó la tía Laia? Exhalé lentamente, intentando mantener la calma. Estaba molesta. Cariño, a veces los adultos dicen cosas que en realidad no sienten cuando están sufriendo. No respondió de inmediato. Lo miré de nuevo. Le temblaba el labio inferior. ¿Hicimos algo malo? Mi pecho se apretó. No, dije con firmeza, no hicimos nada malo. No añadí lo que pensaba, que habíamos hecho todo bien, que había pasado años haciéndolo todo bien y, aún así, nunca había sido suficiente. Más adelante, el semáforo se puso en rojo. Detuve el coche con cuidado y me estiré hacia atrás, rozando suavemente la rodilla de Jonas con los dedos. Vamos a estar bien. Él asintió levemente, pero su mirada permaneció fija en la ventana. El semáforo cambió y seguí conduciendo, sin saber a dónde me dirigía, con una sola certeza, no íbamos a regresar. Tenía 4 años cuando nació Laia. Recuerdo estar sentada en el borde de la cama del hospital, sosteniendo un oso de peluche que había ahorrado 3 semanas de mi paga para comprarlo, y viendo a mi madre acunarla. Ahora eres su hermana mayor, dijo radiante. Ese es el trabajo más importante del mundo. Y yo le creí. Cuidaba de Laia como si fuera mi deber sagrado, traerle el chupete, bailar como un payaso para hacerla reír, leerle cuentos antes de poder pronunciar la mitad de las palabras. La amé incluso antes de saber lo que podía costar el amor. Pero pequeñas cosas empezaron a cambiar. Cuando Laia lloraba, el mundo se paralizaba. Cuando yo lloraba, me decían que fuera fuerte. Si tropezaba y me raspaba la rodilla, era valiente. Si Laia se raspaba la suya, la llevaban como un cristal. Recibí estrellas doradas y un aplauso cortés. Ella recibió perdón una y otra vez. La primera vez que me culpó por algo que no hice, derramar jugo a los contribuyentes de papá, me reí. Claro, fue un error. Pero cuando nuestros padres se giraron hacia mí y me dijeron, ¿por qué no nos lo dijiste antes?, algo afilado se alojó en mi garganta. No lloré. No discutí. Solo limpié el desastre. Ese patrón no cambió. Trabajé más duro, pensando que la excelencia me daría algo parecido a la justicia, excelentes calificaciones, capitán de fútbol, club de matemáticas. Mientras tanto, Laia se saltaba los deberes, se quedaba fuera hasta tarde y traía novios a casa. Nuestros padres apenas lo cuestionaron. Cuando mencioné la diferencia, me dijeron, simplemente tiene un cableado diferente, ¿sabes? A los 16, dejé de anhelar el equilibrio. Desempeñé mi papel, el responsable, el ayudante, el adulto en el cuerpo de un niño. Laia jugó el suyo, y lo hizo bien. Podía llorar para salir de cualquier situación, inventar una historia que la hiciera parecer la víctima, incluso cuando empuñaba el cuchillo. Aún así, intenté amarla. Me convencí de que solo necesitaba tiempo, de que algún día superaría el drama. Eso decían nuestros padres cada año. Encontrará su camino, prometían. Y seguí creyéndolo mucho después de haberlo sabido. Incluso después de irme a la universidad. Llamaba a casa todos los domingos. Laia nunca lo hacía. Pero el silencio nunca cambió. ¿A quién atendían? Fui a la universidad a 2 estados de distancia, pensando que tal vez la distancia le daría a nuestra familia espacio para respirar. Me especialicé en finanzas y negocios,
Trabajé los fines de semana en un café y aún así logré graduarme antes. Llamaba a casa todas las semanas. Mis padres siempre preguntaban por las clases. Laia, nunca. Recogió. Dejó la universidad comunitaria cuando yo estaba en segundo año. Dijo que no era para ella. Volvió a casa. Consiguió un trabajo en una tienda. Lo perdió. Consiguió un novio. Lo perdió. Luego otro. Luego otro. Mientras tanto, conocí a Noah. Era encantador y amable, de una forma que me hacía sentir segura. Salimos juntos durante el resto de la universidad y nos casamos el verano después de graduarnos. Mis padres estaban encantados. Mamá incluso lloró cuando caminé hacia el altar. Pensé que quizá las cosas estaban cambiando. Cuando supe que estaba embarazada, los llamé primero. Jonas nació un martes lluvioso. Mi madre fue al hospital una vez. Mi padre trajo una jirafa de peluche y se fue a los 10 minutos. Laia no vino. Aún así, los mantuve cerca. Fuimos en coche para las fiestas, enviamos regalos y fotos. Quería que Jonas conociera a su familia. Pensé que estar presente, ser leal, era suficiente para que todo se arreglara. Pero la lealtad no te protege de la traición. Descubrí que Noah me había engañado cuando Jonas tenía 7 meses. Un compañero de trabajo. Alguien que conocí en la fiesta de fin de año de la oficina. Intenté terapia. Intenté tener paciencia. Intenté ser todo lo que él decía que necesitaba. Aún así, se fue. De repente, era madre soltera, tenía una hipoteca, un trabajo exigente y un hijo que dependía de mí para todo. Había noches en las que no dormía, mañanas en las que no comía, pero seguía adelante. Construí una vida estable, tranquila y auténtica para nosotros. Y cuando no podía pagar la guardería, mis padres a veces cuidaban de Jonas. Cuando mi coche se averió, me ofrecieron el suyo. Pero el centro de su atención siempre fue Laia, sus crisis sentimentales, sus novios, sus ruinas. No me quejé. Mantuve la calma y me encargué de lo que debía hacerse. Porque eso es lo que hacen las hijas responsables. Llevan el peso, incluso cuando nadie lo ve. Incluso cuando se convierte en la razón por la que no las invitan a la mesa. Hace 5 años, recibí una llamada de mi madre mientras estaba en una reunión con un cliente. Habían llevado a papá a urgencias. Dijo que había sufrido un infarto leve. Pero lo iban a dejar pasar la noche. Salí del trabajo sin terminar la reunión. Conduje 2 horas en silencio. Y me senté junto a su cama de hospital hasta que el monitor dejó de pitar cada 5 segundos. Fue entonces cuando descubrí que estaban en problemas. No solo médicos, sino financieros. Sus ahorros se habían esfumado. Tenían las tarjetas al límite. Estaban atrasados con la hipoteca. Hice preguntas, primero suaves, luego más agudas. Años cubriendo los gastos de Laia, inversiones empresariales fallidas, préstamos a novios que nunca devolví. Estaban a unos meses de la ejecución hipotecaria y no se lo habían dicho a nadie. No pensé. Solo actué. Pagué el saldo atrasado de la casa. Programé transferencias automáticas para sus facturas mensuales. Y los incluí a ambos en mi plan de seguro médico como dependientes. Llamé a mi contador y reestructuré mi presupuesto. Les dije que era temporal, solo hasta que se recuperaran. Pero nunca volvieron a levantarse del todo. Cuando su coche se averió, firmé un seguro para uno nuevo. Cuando el techo goteó, pagué las reparaciones. Incluso me hice cargo del programa ambulatorio de Laia después de que la arrestaran por conducir bajo los efectos del alcohol. Y mamá afirmó que el estrés podría matar a papá si tuviera que preocuparse. Nunca preguntaron directamente. Esa fue la parte que más me dolió. Siempre estaba envuelta en frases vagas. Estamos al límite este mes, o no sabemos qué haríamos sin ti. Empecé a llevar una hoja de cálculo privada, más de $2,000 al mes, todos los meses. Casi $125,000 desde que empezó. Aún así, me dije que era lo correcto. Que la familia significa dar un paso al frente cuando otros no pueden. Me dije que estaba dando ejemplo a Jonas, que cuidamos de los nuestros. Pero a veces miraba a mi alrededor y me daba cuenta de que nadie realmente me cuidaba. Y cuando mencionaba límites, incluso con delicadeza, mi madre suspiraba y decía: «Siempre has sido fuerte, Celia. Ya lo entenderás». Siempre lo hice. Pero últimamente,
Comencé a preguntarme si la fuerza era simplemente lo que la gente llamaba a alguien cuando querían seguir tomando sin sentirse culpables. Este año, quería que el Día de Acción de Gracias fuera diferente. Jonas finalmente tuvo la edad suficiente para comprender las tradiciones, recordar detalles y relacionar la comida y los rostros con un sentido de pertenencia. Planeaba ser la primera anfitriona. Poner la mesa con mantelería de verdad. Asar el pavo yo misma. Incluso hornear los panecillos desde cero, como la abuela solía. Llamé a mis padres 3 semanas antes para invitarlos. «Ay, cariño», dijo mi madre con voz alegre y ensayada, «tu padre se siente mejor y hemos pensado en ser los anfitriones este año como en los viejos tiempos». Dudé. «Claro, mamá. Traigo algo». «Solo ustedes», dijo, «y tal vez su salsa de arándanos». «A todo el mundo le encanta eso», dije. «De acuerdo». Y lo decía en serio. Pero algo en su tono me impactó. La semana antes de Acción de Gracias, volvió a llamar. Esta vez para preguntarme si podía ir 1 hora más tarde. «Necesitamos más tiempo para preparar las cosas», dijo demasiado rápido. «Ya sabes lo caótico que se pone esto». Acepté, pero el nudo en mi pecho se apretó. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi papá. Laia ha vuelto a casa por un tiempo. Ella y Brandon se separaron. Ni siquiera recordaba quién era mi novio, Brandon. Le respondí amablemente y le dije que esperaba que estuviera bien. A la mañana siguiente, me di cuenta de que no habían depositado el cheque que les envié por correo para los impuestos prediales. Pasó 1 semana y seguía sin recibir nada. Intenté no darle demasiadas vueltas. En cambio, me concentré en la preparación. Jonas y yo elegimos juntos su atuendo, unos pantalones pequeños y un chaleco de punto suave. Me ayudó a revolver los arándanos y agregó una rama de canela como le mostré. ¿Crees que la tía Laia estará allí esta vez?, preguntó, lamiendo la cuchara. No estoy seguro, dije, y lo decía en serio. Envolví regalos para todos, una botella de buen bourbon para papá, una bufanda de cachemira para mamá, una tarjeta de regalo para Laia, aunque dudaba que apareciera. Pero a medida que los días se acercaban, no podía quitarme la sensación de que algo ya había cambiado, algo tácito. Y fuera lo que fuese, nos esperaba al otro lado de la puerta. Llegamos justo a tiempo. Jonas estaba radiante, sosteniendo la salsa de arándanos con ambas manos como si fuera un tesoro. Llevé los pasteles y los regalos equilibrados en una bolsa de papel sobre mi hombro. Papá abrió la puerta con una sonrisa rígida y supe inmediatamente que algo andaba mal. Dentro, se oían risas desde la sala. Más voces de las que esperaba, primos que no veía desde hacía años, gente que nunca mencionaban. Jonas corrió a la cocina con la salsa. Estaba dejando las tartas cuando la oí. ¿Qué hace ella aquí? Me giré. Laia estaba parada al borde del pasillo, con los brazos cruzados, mirándome fijamente como si hubiera entrado a su casa sin ser invitado. Su voz lo atravesó todo. «Dijiste que no vendría», le dijo a nuestra madre. Mamá parecía entrar en pánico. «Laia, es Acción de Gracias. Lo prometiste», susurró. «No me quedo si ella está aquí». «Laia, no he dicho ni una palabra sobre ti», dije con voz temblorosa. «Ella ha estado poniendo a todos en mi contra», espetó Laia. «Sé lo que has estado diciendo». Jonas regresó y se aferró a mi pierna. Entonces mi madre me miró y dijo: «Celia, quizás sea mejor que vengas otro día. No se encuentra bien». La miré fijamente. «Nos estás pidiendo que nos vayamos», añadió papá suavemente. «Siempre has sido fuerte. Por favor, solo esta vez». La pequeña voz de Jonas susurró: «Pero trajimos el pastel». Nadie respondió. Tomé su mano, me di la vuelta y dejé todo: comida, regalos, esperanza, sobre la mesa. En el momento en que nos alejamos de su casa, Jonas dejó de hablar. Miré por el espejo retrovisor y lo vi mirando por la ventana, con el rostro ilegible y los dedos retorciendo el borde de su chaqueta. Al principio no dije nada. No confiaba en que mi voz no se quebrara. Condujimos en silencio durante 10 minutos antes de llegar al parque cerca de nuestra antigua biblioteca. El aparcamiento estaba vacío. Apagué el auto, pero dejé la calefacción encendida. ¿Por qué estaba tan enojada la tía Laia?, preguntó Jonas finalmente, con voz débil. «¿Está molesta?», dije.
Pero eso no significa que tenga derecho a gritarle a la gente. Y no significa que los abuelos tuvieran razón al ponerse de su lado. Él miró hacia abajo. ¿Hice algo mal? Me giré para mirarlo. No, cariño, no hiciste nada malo. Nada de esto es culpa tuya. No respondió. Simplemente se acurrucó contra la ventana y lo dejé tranquilo. Abrí mi teléfono por costumbre. Llamadas perdidas de mis padres, algunos mensajes, y luego una alerta bancaria. $5,000 retirados de la cuenta de emergencia, mi cuenta. La que les había permitido acceder después del infarto de papá. Sin aviso. Sin explicación. Se me revolvió el estómago. Le envié un mensaje de texto a mi padre, breve. ¿Por qué cogiste $5,000 esta mañana? Su respuesta llegó rápidamente. Amanda necesitaba ayuda. Nosotros. Me quedé mirando el mensaje y luego miré a Jonas. Tenía los ojos cerrados. Había pasado años dando sin límites. Hoy, se habían llevado el dinero y nos habían echado, en un instante. Ya ni siquiera fingían ocultarlo. Algo dentro de mí se calmó entonces. No era rabia, sino claridad y una decisión ya en proceso, firme y definitiva. Llegamos al único supermercado que seguía abierto, media hora antes del cierre. Jonas estaba aturdido, pero curioso. Su voz era suave mientras caminábamos hacia los pasillos tranquilos. Seguimos celebrando el Día de Acción de Gracias. Somos, dije, pasando la mano sobre una hilera de relleno en caja. Solo que una versión diferente. Llenamos el carrito con lo que quedaba, pollo rostizado, papas instantáneas y salsa de arándanos enlatada. No era lo que había planeado, pero parecía algo que podríamos preparar a nuestra manera. Cerca de la sección de congelados, una mujer de mi edad me sonrió con simpatía. Tenía el mismo tipo de carrito, cena de última hora, improvisada con lo que había. ¿Un plan B? Ella preguntó algo así. Dije, ¿y Liz? Dijo, extendiendo la mano, este año fui anfitriona sola. Los planes se vinieron abajo. Dudé un momento y luego dije mi nombre, Celia. Más o menos igual. Intercambiamos algunas historias en la caja. La suya tenía que ver con un virus estomacal y 3 clientes que cancelaron. La mía no tenía mucho que decir. Jonas le contó que tenía 6 años y que le gustaba el pollo que imitaba a pavo. En la acera, y Liz se detuvo. Puede que suene raro, pero ¿quieren comer conmigo? Tengo para 3, y platos desparejados. Jonas me miró esperanzado. Dije que sí. Su casa era acogedora, imperfecta, llena de color. Jonas ayudó a poner la mesa. Calentamos las guarniciones en el microondas y nos reímos por nada. No fue refinado ni planeado, pero fue real. Dijimos porque estábamos agradecidos. Y Liz fue la primera, luego Jonas. Cuando me tocó el turno, tragué saliva con dificultad. Doy gracias por los nuevos comienzos y por la gente que aparece sin que nadie se lo pida. Y por primera vez ese día, lo dije en serio. Para el domingo por la mañana, lo tenía todo impreso. Pagos de la hipoteca, facturas de servicios, primas de seguros, facturas de rehabilitación, 5 años de contribuciones discretas, todo organizado en una carpeta sobre mi regazo, sentado afuera de la casa de mis padres. No había llamado antes. No quería una conversación, quería un ajuste de cuentas. Papá abrió la puerta, sorprendido pero no del todo desprevenido. Celia, necesito unos minutos adentro. Se quedaron sentados como si esperaran una tormenta. Dejé la carpeta en la mesa de centro sin decir palabra y la abrí. «Eso es todo», dije. «Cada dólar que he invertido en esta casa, cada factura que he pagado, incluyendo los 5,000 que sacaste de mi cuenta la semana pasada». Mi madre bajó la mirada. Papá se frotó la mandíbula. «Te lo íbamos a devolver». «¿Eras tú?» Laia caminaba a mitad de la frase, todavía en pijama y con los ojos entrecerrados. «¿De qué se trata esto?» «Más acusaciones». No me inmuté. «¿Sabías que pagué tu rehabilitación, Laia? ¿O tus sesiones de terapia? ¿O el coche que conduces?» Ella se quedó congelada. «No», dijo ella lentamente. «Mamá y papá usaban mi dinero cada vez». El silencio se prolongó entre nosotros. «¿Crees que eres mejor que todos?», murmuró, pero su voz había perdido su filo. «No», dije, «pero ya no quiero ser invisible y pagar el precio del caos de los demás». Papá empezó a hablar,
pero levanté una mano. Te doy 6 meses. Luego termina el apoyo. Mi asesor financiero te enviará un plan por escrito. Después, estarás solo. Mi madre parecía aturdida. Laia parecía traicionada. Mi padre parecía cansado. No esperé sus respuestas. Tomé la carpeta, la cerré y me puse de pie. El peso que había cargado durante años se sentía más ligero en mis manos que en mi espalda. La transición no fue fluida, pero sí constante. Mi asesor colaboró con su contable para definir una reducción gradual de 6 meses. El primer mes, pagué solo lo esencial. Al tercer mes, ya había pagado la mitad. Al final, nada. Mis padres se resistieron, sobre todo con sentimiento de culpa. Somos demasiado viejos para empezar de nuevo, dijo mi madre. No pedimos mucho, dijeron. Pero pusieron la casa a la venta 2 semanas después. Un modesto apartamento en una comunidad de jubilados se puso a la venta poco después. Laia me sorprendió. Empezó a ir a terapia regularmente, 2 veces por semana. La tía Lidia me contó que se había disculpado sin que nadie se lo pidiera por acción de gracias. No lo escuché directamente, pero no me importó. Yo también empecé terapia, no porque me estuviera desmoronando, sino porque ya no quería. Por primera vez, estaba deshaciendo patrones en lugar de remendándolos. En casa, Jonas prosperó. Se adaptó a nuestras vacaciones más tranquilas, a nuestras mañanas más tranquilas, a nuestras pequeñas tradiciones, los domingos de panqueques, los viernes de librería, los paseos de aventura los sábados. Dejó de preguntar por qué la abuela no había llamado. Empezó a preguntar si Liz y su sobrino podían venir a nuestra cena de Año Nuevo. Dije que sí. Nuestra casa se sentía diferente, no porque hubiera añadido nada, sino porque por fin había detenido el sangrado de quienes no sabían cómo detener la herida. Jonas lo notó. Sonreía más, reía con más facilidad. Él siempre había sido mi razón, pero ahora también era mi reflejo. Y por primera vez en años, cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que este era mi hogar. El aire nocturno olía a canela y nieve. Jonas corría delante con Tyler, balanceando las manos enguantadas entre carcajadas. Y Liz y yo los seguíamos lentamente, bebiendo sidra caliente, mientras las luces centelleaban entre los árboles. Creo que esta podría ser nuestra nueva tradición, dijo, empujándome suavemente. Eso espero, respondí. Vi a Jonas dar vueltas bajo el túnel de la linterna, con el rostro iluminado como no lo había visto en mucho tiempo. No había actuación, ni expectativas, solo alegría, solo tranquilidad. Esta no era la festividad con la que crecí. No había mesas grandes ni sonrisas forzadas, pero había honestidad, calidez, una dulzura que no tuve que ganarme. En casa, sabía que mis padres se estaban instalando en su nuevo apartamento. Laia le había enviado a Jonas una tarjeta navideña con un muñeco de nieve dibujado a mano y una nota breve y atenta. Lo estoy intentando. Felices fiestas. Le respondí simplemente, gracias. Ya no sentía la necesidad de dar explicaciones ni de salvar a nadie. Da había dicho suficiente esa noche. Mientras estábamos bajo las luces, Jonas miró hacia arriba y susurró. Este es el mejor hasta ahora. Y así fue, porque esta vez lo elegimos.